A ver, chicos, chicas. Esta lámina, esta lámina muestra a partir de acá empezamos con una miscelánea, como ven, de temas cortitos. Cada uno tiene una quinta o sexta parte de la lámina. Vamos a ver por patologías esofágicas, algunas descripciones de cirugías. Por ejemplo, a la derecha dice hipertensión portal. No vamos a hablar de la hipertensión portal, que es un tema de gastro. Lo que vamos a hablar es cómo se hace la cirugía que corrige la hipertensión portal si es que la necesitara, ¿ya? Porque cuando les toque gastro van a hablar de frente de fundoplicatura para el reflujo, vagotomía para las úlceras, cirugía de Warren acá para para las hipertensiones portales. Entonces vamos a describirlas básicamente. Luego hacemos los Billroths, complicaciones de Billroths, neoplasias y terminamos cirugía general y hacemos cirugía pediátrica, que es los 5 o 6 láminas bien chiquitas. ¿Ya? A ver, las hernias del hiato esofágico pueden ser de tres tipos. Pueden ser tipo uno, pueden ser tipo 2 o tipo 3. ¿Ok? Como están en ese grafiquito. Tipo uno, la tipo uno se llama también hernia por deslizamiento o hernia deslizada, porque el esófago se desliza hacia el mediastino, ¿no? Entonces, hernia deslizada. La tipo 2, el esófago está normal. Lo que se está herniando es el fondo gástrico por un costadito. Por eso se llama paraesofágica. Tipo 2 o paraesofágica. Y tipo 3 tiene de ambos. La tipo 3 es una hernia mixta. Entre los tres, ¿cuál predomina? Predomina la hernia deslizada. Prácticamente 70-80% son la mayoría. Como se está deslizando, dense cuenta, está cambiando el ángulo de His, la anatomía de la unión gastroesofágica cambia. ¿Y eso qué conlleva? A reflujo gastroesofágico. Entonces, la sintomatología de la hernia deslizada es la sintomatología del reflujo, ¿verdad? Y el reflujo gastroesofágico, arriba lo voy a poner, el reflujo gastroesofágico es un tema que suelen ver en gastro también. Entonces, la hernia tipo uno se manifiesta con síntomas de reflujo gastroesofágico. Ahora, y van a hablar del tratamiento médico, farmacológico y demás de la enfermedad del reflujo como de su enfermedad por reflujo. Pero cuando el manejo médico no funciona, vamos a terminar haciendo cirugía. ¿Cuál es la cirugía de elección para el reflujo gastroesofágico? La fundoplicatura, que como ven puede ser total, como en la primera imagen, le dan una vuelta total al esófago con el fondo gástrico, como puede ser parcial, ¿no es cierto? Ese es total y parcial. Aparentemente la parcial es mejor porque como ven no comprime al nervio vago, no lo lesiona, no lo ajusta tanto al esófago, porque la total comprime al nervio vago y puede generar obstrucciones incluso, ¿no? Cuando ajustan mucho. Entonces, a la izquierda tienen a la total y a la derecha tienen a la parcial. La total clásica es la fundoplicatura de Nissen, mientras la fundoplicatura parcial, parciales hay un montón. Está la fundoplicatura de Tupet, está la fundoplicatura de Tal y así, y otros. A pesar que parece que la parcial aparentemente es mejor, en realidad la que todavía se describe como la mejor cirugía, la mejor fundoplicatura es Nissen, porque es la que realmente puede curar el reflujo gastroesofágico, porque hace un cierre apropiado acá. ¿Ya? Listo, fundoplicatura total o de Nissen. Vamos abajo a los divertículos esofágicos. Los divertículos del esófago pueden estar en la parte inferior, media o superior. ¿Cuál es la que más abunda? Los de la parte superior, estos de acá, que están por encima del esfínter esofágico superior. ¿Cómo se llaman esos divertículos? Los divertículos de Zenker. Los divertículos de Zenker protruyen por una zona de debilidad del esófago. Ven que acá en la parte posterior del esófago se forma un triángulo, anatómicamente se conforma un triángulo por unos musculitos. ¿Cómo se llama ese triangulito? El triángulo de Killian. El triángulo de Killian, con K, es un triangulito en la zona de debilidad por donde suele protruir este divertículo, este esófago, la mucosa de este esofaguito, ¿ya? Ahora, ¿por qué protruye? En realidad, para ser mucho más exactos, es porque la base del triángulo es ese músculo horizontal que no sé si lo alcanzan a ver, es el músculo cricofaringeo. El músculo cricofaringeo está hipertónico, hace hipertonía. Por lo tanto, si el cricofaringeo está hipertónico, hace que aumente la presión por encima, ¿no es cierto? Por la parte superior. Entonces, aumenta la presión por encima de ese músculo y ¡pluc! Protruye el divertículo. El problema es la hipertonía del músculo cricofaringeo asociado a la debilidad a nivel de ese triangulito.
¿Está bien? Listo. La clínica característica del divertículo de Zenker es, ¿cuál es? En ese divertículo se acumula la comida, ya lo abren y encuentran el pavo de Navidad ahí. ¿Qué genera? Halitosis, mal aliento, ¿no? Halitosis. ¿Qué más genera? Acumula saliva, cialorrea, vómitos, regurgitaciones, etcétera. Incluso hasta neumonías aspirativas puede haber. Pero lo más característico es la halitosis. ¿Ya? Listo. Y el tratamiento, si les he dicho, si quieren pueden cortar el divertículo, ¿ah? Diverticulectomía y demás, pero si les he dicho que el problema es básicamente la hipertonía del cricofaringeo, ¿qué tienen que hacerle a ese músculo? Cortar sus fibras. Una miotomía. Miotomía del cricofaringeo. Se cortan las fibras de ese esfínter, de ese musculito. Bien, y con eso van a evitar que vuelva a salir un divertículo. Ya está, eso es Zenker. Las vagotomías, a la derecha, la vagotomía significa cortar el nervio vago. ¿Y por qué quieren cortar el nervio vago? Lo que pasa es que el nervio vago, dentro de sus muchas funciones, vean aquí el nervio vago del lado izquierdo, del esófago, el nervio vago se divide en una rama hepática o hepatobiliar, que se va hacia allá, y una rama gástrica. La rama gástrica del nervio vago recorre toda la curvatura menor e inerva el píloro y además inerva todo el cuerpo fondo con sus ramitas, inerva las células parietales. El nervio vago a nivel del cuerpo y fondo inerva las células parietales. ¿Y qué cosas secretan las células parietales? Ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, en personas que tienen úlceras, que no lo pueden manejar de forma médica porque ya son muy complicadas, tienen que quitarle la inervación a las células parietales cortando el nervio vago. Por eso se llama vagotomía. Y hay muchas formas y lugares donde pueden cortar el nervio vago para que ya no inerve a las células parietales. Por ejemplo, pueden cortar por encima de la bifurcación, antes que forme su rama hepática y gástrica. ¿Cómo se llama ese rectangulito? Bueno, no sé cómo se llama, o sea, cortar ahí que sería una vagotomía troncal, porque están cortando el tronco vagal. Entonces, donde dice rectangulito a la izquierda, vagotomía troncal. Más abajo, el problema en la troncal es que están cortando el vago y están quitándole inervación a la zona hepatobiliar, porque están denervando a la rama hepática, ¿no es cierto? Entonces lo hacen más abajito, las bolitas. Las bolitas están cortando solamente la rama gástrica, por debajo de la bifurcación. Mantienen entonces la rama hepática y solo cortan la rama gástrica. Se llama vagotomía selectiva. Selectiva. Y la otra vagotomía es la que se hace con los triangulitos, directo en las ramitas que inervan directamente las células parietales. ¿Cómo se llaman esas vagotomías? Ultraselectivas. O, entre paréntesis, vagotomías parietales. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál de estas es mejor? La ultraselectiva, porque la ultraselectiva es la que quita inervación exclusivamente a los triangulitos, a las células parietales. Mantiene la inervación del píloro normal. ¿Ya? Listo. Entonces es el de preferencia, las vagotomías ultraselectivas. Vamos con la hipertensión portal. La hipertensión portal es una patología que también lo ven en gastro, una situación en la cual el, el hígado, ven ese hígado totalmente dañado, ¿no? Maltratado, cirrótico. El hígado aumenta su presión por X razones. Ese aumento de presión hace que la vena porta y todas las venas que llegan a la vena porta también aumenten su presión. Uno de los lugares que aumenta su presión con mucha intensidad es acá atrás el esófago. Acá el esófago. No olviden que el esófago hace drenaje venoso a la vena porta a través de la gástrica izquierda, ¿no? El esófago en la parte distal drena en la vena porta. Por lo tanto, si hay una alta presión en el hígado y en la vena porta, ¿qué le va a pasar al esófago en su parte distal? Se dilatan los vasos y eso genera varices. Las varices esofágicas están asociadas a la alta presión que tiene el hígado y en su sistema portal. Y cuando drena la sangre, drena contra una resistencia muy grande. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de las cirugías, esto se maneja con forma médica, de forma médica, porque para bajar la presión
de un vaso. ¿Cuáles son sus opciones? Eso lo saben de cardio, probablemente. Para bajar una presión, o bajan la resistencia o bajan el volumen, ¿no? Bajan volumen o bajan resistencias, o ambos. La resistencia la bajan con fármacos tratando de desinflamar al hígado, pero ya llega un momento que ya no lo van a conseguir porque el hígado está hasta fibrótico, ¿no? Entonces solo les queda bajar el volumen que entra a la vena porta para bajar su presión. Entonces, si se dan cuenta, a la vena esplénica, la vena porta se formaba por la mesentérica superior y por la vena esplénica, ¿no? La vena esplénica la han cortado, está ligado, hecho un muñón ahí. ¿Y a dónde se ha ido la vena esplénica? A la vena renal. La sangre que debía ir a la vena porta a través de la esplénica se lo llevaron a la renal. Y si entra a la renal izquierda, ¿a dónde se va? A la vena cava, que es una vena que tiene muy baja presión. Entonces, liberan presión, liberan volumen de la vena porta haciendo que baje su presión. Además, noten en el detalle que la vena acá gástrica izquierda que venía del esófago también ha sido seccionada, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento quirúrgico de la hipertensión portal que se hace cuando ya todo ha fracasado es la derivación portosistémica, llevar sangre del sistema portal a la circulación sistémica. ¿Está bien? Listo. Entonces, sobre eso pueden ser selectivas o no selectivas. No selectivas ya no se hacen, es cuando la misma vena porta se cortaba y se conectaba a la vena cava. Se hizo eso alguna vez, catastrófico. Mucha gente moría, ya no se hacen. Se prefieren las selectivas porque usan venas tributarias. ¿Cuáles? La vena esplénica y la vena renal. Por eso la cirugía de elección es la derivación espleno-renal distal o cirugía de Warren. Técnica de elección, técnica quirúrgica de elección para el tratamiento de la hipertensión portal. Derivación espleno-renal distal. Además se le agrega una derivación de la gástrica izquierda a la vena cava. Pero eso ya es secundario, ¿no? Cortan la gástrica izquierda y lo conectan a la vena cava. Es opcional. Lo básico es llevar la sangre del vaso a la vena renal. ¿Ok? Listo. Entonces, seguramente cuando hagan gastro van a simplemente mencionar la fundoaplicatura, vagotomía, hipertensión como alternativas finales para algún tratamiento X, una patología X. Vamos a cirugías gastrointestinales como los Billroths, Whipples y griegas de Rux. A ver, esto es sencillo. Para empezar, para hablar de una cirugía de Billroth, sea uno o dos, primero tenemos que haber resecado parte del estómago. ¿Qué cosa? El antro. Por lo tanto, es una resección o una gastrectomía subtotal, que es lo mismo que decir una gastrectomía parcial, que es lo mismo que decir una antrectomía. Cualquiera de los tres términos se refiere a lo mismo. Se han cortado parte del estómago, ¿ok? Y se quedan con esta zona, con la parte proximal. Y eso es lo que reconstruyen. ¿Qué hace Billroth? Billroth 1 hace su antrectomía y luego lo reconstruye con una gastroduodeno. Une estómago con duodeno. Una gastroduodenostomía. ¿Qué hace Billroth 2 abajo? Antrectomía con gastroyeyunostomía. Estómago con yeyuno. Entonces, si el estómago va al duodeno o el duodeno va al estómago, Billroth 1. Si es el yeyuno el que va al estómago, Billroth 2. ¿Cuándo se usa cada una de ellas? Billroth 1 se suele usar en cirugías de patologías no malignas, entre paréntesis, úlcera péptica, por ejemplo. En cambio, Billroth 2 abajo se usa en cáncer, sea en cáncer gástrico. Es la cirugía de elección para el cáncer gástrico, Billroth 2. ¿Qué complicaciones pueden tener cada una de ellas? El Billroth 1, como el Billroth 2, hacen reflujo alcalino y vaciamiento gástrico rápido, ambas. ¿Por qué? Porque no hay píloro. Noten la primera imagen. Si no hay píloro, si en esta cirugía han cortado el píloro, creo que se entiende que el paciente come y lo que come pasa directo al yeyuno, ¿no es cierto? Sin ningún control pilórico. O sea, agarran su galletón que han comido y todo eso se pasa directo al yeyuno, al duodeno yeyuno. Termina en el recto al toque. ¡Pum!
Eso es vaciamiento gástrico rápido. Y además, la bilis y el contenido pancreático que se secreta al duodeno hace reflujo. Puede regresar, puede entrar al estómago el contenido biliar y pancreático. Hace reflujo alcalino que puede llevar a una gastritis alcalina, ¿no es cierto? Listo. Ambos problemas, tanto el reflujo alcalino como el vaciamiento gástrico rápido, son parte de complicaciones de no tener píloro, de haber resecado el píloro. ¿Está bien? ¿Listo? El síndrome de asa aferente y eferente son exclusivos de Billroth 2, o casi. Whipple también tiene, pero no lo tiene Billroth 1. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de ese término? En nefro lo usan bastante, ¿no? Este glomérulo, y los vasos que entran al glomérulo son los vasos aferentes y los vasos que salen son los vasos eferentes, ¿no es cierto? Igual con los túbulos y demás. Entonces, lo mismo aplica acá. Vean el Billroth 2, el asa que está entrando a la anastomosis, que está previo a la anastomosis, es el asa aferente. Y el asa que sale es el asa eferente. Constantemente se obstruye este asa aferente y eso es lo que llamamos como síndrome de asa aferente. La obstrucción. Síndrome de asa aferente cuando se obstruye este asa. Síndrome de asa eferente cuando se obstruye el otro. Bueno, el tema es que ¿quién tiene asa aferente? Solamente Billroth 2. Billroth 1 no tiene asa aferente. Ahora, tiene uno que parece eferente, ¿no? Pero no se suele obstruir en Billroth 1. Así que ambos problemas de aferencia y eferencia suelen ser problemas casi exclusivos de Billroth 2. ¿Está bien? Listo. Ahora, noten el Billroth 2, ¿ah? Es el yeyuno que entra de costadito. De costadito y luego se va. Es una anastomosis término-lateral, ¿no? Gastroyeyunostomía término-lateral. Bueno, la otra cirugía que tienen que conocer es la cirugía de Whipple. Pero Whipple es el nombre comercial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el genérico? Duodenopancreatectomía cefálica. Significa que extirpan cabeza de páncreas y duodeno. La utilidad más importante es en el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ven esa imagen? Hay un cangrejito ahí en la cabeza. En el procedimiento quirúrgico se llevan toda la cabeza del páncreas. Tienen que tratar de salvar algo de páncreas, ¿no? No se hacen pancreatectomías totales. A veces se extiende un poco por el tamaño del tumor, pero hay que salvar la mayor cantidad de páncreas posible. Extirpan cabeza de páncreas y todo lo que lo rodea, todo el marco duodenal, todo el duodeno, incluso como ven parte del yeyuno pasando el ángulo de Treitz. Y toda la vía biliar, por supuesto. Se quedan con un poco de vía biliar, con algo de páncreas y con el estómago. Todo eso, vía biliar, páncreas y estómago, se llevan al yeyuno. Ese es el yeyuno. ¿Bien? Listo. Es una cirugía de Whipple. Tiene muchas variantes. A veces mantienen el píloro, a veces cortan el píloro, ¿no? ¿Tiene asa aferente Whipple? Sí, este asa de acá, ¿no? Ese de ahí es su asa aferente. Y también tiene su asa eferente. Entonces, tanto Billroth 2 como Whipple tienen síndrome de asa aferente y eferente. Muy bien. La cirugía Y de Rux, la famosa Y de Rux, no es una cirugía nueva, o sea, no es una cirugía especial, independiente, es un complemento que se puede, un complemento, un complemento que se puede hacer adicional a Billroth 1 no, ¿ah? Esto borren por favor, no es a Billroth 1, porque Billroth 1 no tiene asa aferente. Es a Billroth 2 y a Whipple y otras, ¿para qué? Para reducir el reflujo alcalino y el síndrome de asa aferente. ¿En qué consiste? Vean la imagen de Billroth 2. Vean su asa aferente. Concéntrense ahí. Se corta a nivel de este angulito, ¿ya? Cortan ahí, cortan, le voy a hacer una rayita, ¿ya? Cortan y un puntito. Ahí está. Muy bien. Cortan ahí y este extremo que tiene el puntito se lo llevan abajo. O sea, así. Ahí está el puntito. Este puntito estaba arriba, ¿no? Ahí lo cortaron, cortaron su yeyuno y lo llevaron al yeyuno, pero más abajo. ¿Tiene asa aferente ahora? Ya no. Cortaron el asa aferente y lo llevaron a 40 centímetros del yeyuno. Ya no tiene síndrome de asa aferente. ¿Y qué cosa ya no tiene tampoco? Reflujo alcalino.
porque la bilis y el contenido pancreático salen, siguen su camino, continúan por acá y miren dónde se mete al yeyuno, pero a 40 centímetros del estómago, lejos. O sea, la Y de Rux que están viendo acá es un complemento a los Billroths y a los Whipples para reducir, para que no haya síndrome de asa aferente y para reducir el reflujo alcalino. ¿Está bien? Listo, es un complemento con esos objetivos. Listo, está sencillo, ¿no? Entonces, si tenemos claro qué cosa es la Y de Rux, ya hemos hablado del asa aferente, del reflujo alcalino, nos falta el vaciamiento gástrico rápido. El vaciamiento gástrico rápido se le llama también síndrome de dumping. ¿En qué consiste? ¿Por qué ocurría vaciamiento gástrico rápido? Hace un rato lo comentamos. Porque no hay píloro, ¿no es cierto? Entonces uno come, llega el break, comen su sanguchón, su galleta, no sé, sus papitas, y se forma el quimo, y ese quimo de frente se mete al yeyuno. El yeyuno no está, histológicamente no está preparado para recibir quimos de alta osmolaridad. Por cierto, ¿cuáles son las sustancias que elevan la osmolaridad de un alimento? El CHO, los carbohidratos, el sodio principalmente, ¿no? Basada en carbohidratos y salados, no estaba hecho para eso el yeyuno. Entonces, cuando les llega una, y encima no hay píloro, así que todo el paquete, todo el bolón, pum, se mete al yeyuno. Le genera alta osmolaridad. Entonces, cuando el quimo se mete al yeyuno con alta osmolaridad, es como el que le metan fuego. ¿Qué hace el yeyuno? Este es el intestino, este es el quimo, con alta osmolaridad, está ardiendo ahí. Y el intestino está que se irrita. ¿Qué hace para bajar la osmolaridad? Jala agua. Jala agua de todos lados, de donde sea jala agua. Del intravascular, del extracelular, para compensar la osmolaridad, para diluirlo dentro del intestino. Tanta agua jala, tanta agua secuestra, que los síntomas de esta etapa son justamente esos, con secuestro de fluidos, hipovolemia, hipotensión, taquicardia. Puede llegar al shock el paciente. ¿Ya? Además, se genera distensión, dolor abdominal y diarrea porque hay harta agua en el estómago, en el intestino. Listo. Está bien esto, ¿no? Por la alta osmolaridad. La alta concentración de carbohidratos hace que se empiecen a liberar hormonas. Hay un desequilibrio hormonal. El enteroglucagón, la insulina empiezan ahí a desequilibrarse. Finalmente, el intestino dice, bueno, hay tanto carbohidrato de golpe que lo tengo que absorber. Absorbe. No es suficiente con el agua que ha jalado, tiene que absorberlo. Absorbe la glucosa tan rápido y eso genera que se libera, que se disparen picos de insulina. Como absorbe glucosa, se eleva la insulina y la glucosa ¿a dónde la manda? A los tejidos periféricos, ¿no? La insulina. El problema es que la insulina sube hacia un pico y luego baja lentamente. Y mientras la insulina no logra bajar del todo, ¿qué nos genera? Hipoglicemia. Nos mantenemos hipoglicémicos. Paradójico, ¿no? Porque había harto carbohidrato, pero estamos hipoglicémicos. ¿Por qué? Por la liberación, por el disparo de insulina para compensar esto. Entonces, la fase temprana del síndrome de dumping, la fase temprana, los síntomas iniciales corresponden a esos. Hipovolemia, hipotensión, taquicardia, shock. Mientras la fase tardía es la hipoglicemia. ¿Ya? Eso les pueden preguntar. El síndrome de dumping en su fase temprana, todo lo que hemos visto por la deshidratación. Y en su fase tardía, hipoglicemia. ¿Y cómo corrigen el síndrome de dumping? Tendrían que reconstruir el píloro. Nadie hasta ahora ha diseñado una cirugía que realmente reconstruya el píloro. Entonces, ¿cuál es el manejo del dumping? Dieta. ¿En qué consiste la dieta? Y lo voy a escribir. Son 3 palabras nada más. La dieta tiene que tener 2 componentes. De baja osmolaridad, por lo tanto tienen que restringir ¿qué cosa? CHO, carbohidratos, sodio. Restricción, ¿no? Lo mínimo. Y no solo tiene que ser de baja osmolaridad, sino tiene que ser fraccionada. ¿A qué se refiere? Como ya no tenemos píloro, tenemos que comer de a poquitos. Si antes comían 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, ahora tienen que comer 200 veces al día, un arroz cada minuto. ¿Ya? ¿Para qué? Porque el nuevo píloro es su boca, ¿no? Para que controle el ingreso de alimento y el pasaje también sea lento, lento. Bueno, comen varias veces al día, una dieta muy especial. ¿Está bien?
hasta que alguno de ustedes diseñe una cirugía que pueda reconstruir la función del píloro. Listo. Ese es el síndrome de Dumping. Y con esto hemos hecho una introducción a las cirugías tienden a hacerse en el tratamiento de los cánceres. Y ese es nuestro último tema de este capítulo. Los cánceres, las neoplasias. Bien, a ver. Distiéndanse un poquito, estírense, muévanse, sáquense los conejos, circulen. Cánceres, neoplasias. Las neoplasias.